En el año 2023, cientos de personas fueron encontradas sin vida, enterradas en un amplio bosque ubicado en el país africano de Kenia. Eran hombres, mujeres y menores de edad, todos seguidores de Paul Mackenzie, un nefasto líder de secta que convenció a sus devotos con la paranoica idea de que el mundo estaba por terminar y que la única forma de asegurarse un lugar en el cielo era dejando de comer hasta perecer. Lo que sucedió en Kenia fue una estructura de fraude pensada, sostenida durante años, con un radicalismo que fue creciendo en silencio hasta terminar en una absoluta tragedia. A continuación conocerás la brutal historia de la secta del ayuno mortal. A principios del mes de abril del 2023, un sujeto contactó con la policía de Kenia después de que su esposa e hija abandonaran su hogar, ubicado en la capital Nairobi, para unirse a una remota comuna religiosa. El sujeto se encontraba totalmente desesperado. No había tenido contacto con ellas en mucho tiempo y sospechaba que aquel grupo religioso al que se habían sumado era en realidad una secta destructiva de alto control que planeaba algo sumamente turbio. Aquella denuncia encendió las alarmas de las autoridades de Kenia, quienes ya habían escuchado rumores similares. Pronto rastrearon al grupo religioso hasta el bosque de Shakahola, condado de Kilifi, al este de Kenia, un bosque de aproximadamente 320 hectáreas. En una primera redada en aquel bosque, las autoridades encontraron escondidas a 15 personas en un estado completamente lamentable, casi al borde de perecer, por lo que fueron transportadas de urgencia al hospital más cercano. Entre las personas encontradas en aquel sitio estaban varios menores de edad, visiblemente desnutridos. Al ver esa triste escena y sospechando lo peor, las autoridades no dudaron en pedir refuerzos para seguir explorando el bosque. Los peores miedos del equipo de exploración se consolidarían cuando varios rescatados empezaron a contar lo que realmente había pasado. Afirmaban que habían sido instados a dejar de comer para perecer y así poder encontrarse con Jesús antes del fin del mundo. De forma adicional, mencionaron que muchos de los miembros del grupo religioso ya habían perdido la vida y que ya habían sido sepultados en varias zonas del amplio bosque. Lamentablemente, 4 de las 15 personas rescatadas en esa primera incursión perderían la vida al poco tiempo de llegar al hospital. Tras descubrir esos espeluznantes detalles, las autoridades regresaron con más refuerzos e incluso con equipos forenses, dispuestos a verificar si en realidad existían las fosas. Lo que hallaron sería una completa pesadilla que jamás iban a olvidar. Poco a poco fueron encontrando amplios lugares poco profundos, repletos de cuerpos inertes. Muchos de ellos se encontraban sepultados con Biblias. Los primeros cuerpos recuperados de las fosas eran en su mayoría de menores de edad. Y es más, algunos de los fallecidos ni siquiera estaban enterrados. Simplemente habían sido abandonados a la intemperie. Pero así como fueron encontrando fosas repletas de fallecidos, también se toparon con uno que otro sobreviviente que se había perdido en el denso bosque, esperando perecer para finalmente conocer a Jesús. Algunos de estos sobrevivientes se mostraron reacios a recibir ayuda de las autoridades kenianas, incluso mostrando agresividad con las pocas fuerzas que tenían. Pero otros se mostraron más receptivos no solo para recibir ayuda, sino también para contar cómo habían llegado a tomar la decisión de perecer de esa forma por un ideal religioso. Es en este punto de la historia que las autoridades conocerían al perpetrador de este brutal incidente, un sujeto llamado Paul Ntenge Mackenzie. Sabemos pocos datos sobre la vida de Paul Ntenge Mackenzie. Se casó en 3 oportunidades y sus hermanos lo han descrito como una persona con un carácter extremadamente volátil. De 1997 a 2003 trabajó como taxista en la capital de Kenia, pero en el fondo quería dedicarse a lo que consideraba su verdadera vocación, la prédica cristiana evangélica. En 2003 dejó su profesión como taxista y creó su propio grupo religioso que sería llamado Ministerios Internacionales de las Buenas Nuevas, con sede inicialmente en Nairobi, capital de Kenia.
Poco a poco Mackenzie se fue haciendo de un gran número de adeptos, no solo en Kenia, sino también en países vecinos, que lo veían como un líder carismático que ofrecía discursos sumamente polémicos, topando temas delicados que otros predicadores evitaban y afirmando que podía hablar directamente con Dios. Además, entre sus seguidores corría el rumor de que podía realizar milagros curativos. Con ese éxito inicial, Mackenzie trasladó las operaciones de su iglesia hasta la ciudad keniana de Malindi, pero las prédicas incendiarias de Mackenzie lo metieron en graves problemas, siendo acusado en 4 ocasiones por fomentar el radicalismo y el extremismo, aunque fue absuelto de cada una de las acusaciones por falta de pruebas contundentes. Para 2016, y de forma lamentable, Mackenzie estaba viviendo el sueño de todo líder de secta emergente, ya que sus seguidores estaban dispuestos a vender propiedades para donarle grandes cantidades de dinero. Con esas cuantiosas donaciones, Mackenzie se dispuso a consolidar mucho más su movimiento religioso. De esta forma inició la creación de un canal de televisión que transmitiría 24/7 sus incendiarios discursos. Adicionalmente compró varias propiedades en distintas ciudades de Kenia y adquirió algunos autos lujosos. En 2017, Paul Mackenzie nuevamente generaría controversia, cuando varias acusaciones cayeron en su contra por seguir incitando a la radicalización y el extremismo. Y en este punto de la historia seguramente te estarás preguntando qué era lo que enseñaba Mackenzie en su incipiente secta que le generó tantas denuncias. Según el sitio web del grupo y los informes de los medios de comunicación locales, Paul estaba obsesionado con el apocalipsis y el fin de los tiempos, apropiándose de muchas de las enseñanzas del predicador pentecostal estadounidense William Branham. De hecho, era tal el fanatismo de Mackenzie por aquel predicador que por todo el bosque de Shakahola se hallarían folletos con mensajes apocalípticos de Branham. Las enseñanzas de Mackenzie no solo eran apocalípticas y catastrofistas, sino que también estaban en contra de la cultura occidental. Paul condenaba todo lo que tenía que ver con Estados Unidos como país. Estaba en contra de las Naciones Unidas y de la Iglesia Católica. Rechazaba todo tipo de instituciones y prácticas modernas. No estaba de acuerdo con la ciencia de nuestros días. Alentaba los divorcios entre las parejas y, por si fuera poco, también se percibía como enemigo del Islam. Todo ese extremismo, combinado con las doctrinas apocalípticas de Branham, generaron un terrible cóctel de radicalización en Paul Mackenzie y sus seguidores, mezcla que evidentemente traería consecuencias devastadoras. Las acusaciones contra Mackenzie y su segunda esposa, generadas en 2017, mencionaban que la secta de los Ministerios Internacionales de las Buenas Nuevas instaba a sus devotos a rechazar la educación y la atención médica a los niños, afirmando que eran instituciones modernas manejadas por personas que servían a Satanás. Por ese motivo crearon una escuela con sus propias reglas que al poco tiempo sería cerrada junto al canal de televisión, ya que no poseían los permisos pertinentes para los funcionamientos. Lamentablemente, el extremismo de Mackenzie generó que varios menores de la secta perdieran la vida como resultado de la falta de atención médica para tratar enfermedades. Las autoridades de Kenia intervinieron al grupo y lograron rescatar a 93 menores de edad, que fueron inmediatamente trasladados a un hospital para chequeos médicos. Al poco tiempo, Mackenzie sería nuevamente acusado por instar a los menores de su culto para que no asistieran a las escuelas tradicionales. Y por esos días ya se empezaba a hablar sobre prácticas sectarias de lavado de cerebro e incluso rapto de menores para obligarlos a formar parte del culto. Era claro que Mackenzie controlaba todos los aspectos de la vida cotidiana de sus seguidores, prohibiéndoles incluso ver televisión, escuchar radio, leer periódicos o entrar a internet. Para 2019, y ante tantas denuncias en su contra, Mackenzie afirmó que una voz celestial le había dicho que su misión religiosa había concluido. De esta forma cerró su iglesia y se radicó en un amplio terreno que había comprado cerca del bosque de Shakahola, afirmando que se dedicaría a la cosecha. Pero la realidad era que la secta de Mackenzie continuaba operando en la clandestinidad, siendo aquel bosque la nueva sede central del culto.
Por varios años, las actividades de Mackenzie y su secta destructiva se mantuvieron en la más completa clandestinidad, pero efectuándose regularmente en la propiedad del líder. Incluso la pandemia mundial terminó de convencer a los seguidores de Paul de que su líder era un completo profeta, ya que se comenta que había predicho una nueva enfermedad de magnitud global. Era tal el fanatismo de aquellos seguidores que algunos incluso decidieron vivir lo más cerca posible de su líder, ya que Mackenzie afirmó falsamente que era propietario de otros terrenos cercanos al bosque de Shakahola. Paul no dudaría en estafar a sus ingenuos devotos, vendiéndoles aquellos terrenos que no eran de su propiedad para que ellos construyeran allí sus humildes casas. Muchos consideran que para no dejar testigos y evidencias del fraude cometido, Paul Mackenzie decidió orquestar el posterior ayuno mortal. Posteriormente, Mackenzie dividió el terreno del bosque de Shakahola en varias áreas con nombres bíblicos, reforzando de esa manera su autoridad espiritual. Pero por esos días, los delirios apocalípticos de Paul se acrecentaron, hasta el punto de afirmar que el fin del mundo sería el 15 de abril del 2023. Y a medida que el día se aproximaba, la paranoia y el miedo consumían a sus seguidores. Mackenzie les dijo a sus devotos que el fin era inminente y que debían sacrificarse a sí mismos antes de sufrir el devastador apocalipsis. Les prometió que apenas partieran del mundo se encontrarían con Jesús, pero que para llegar a ese encuentro debían estar totalmente purificados, por lo que debían abstenerse de consumir alimentos e ingerir líquidos hasta perder la vida. La práctica del ayuno era algo común en la secta, pero nunca habían llegado a tales extremos. Mackenzie habló nuevamente con sus devotos y les prohibió salir del área del bosque de Shakahola, ya que desde ese momento no debían volver a relacionarse con absolutamente nadie del mundo exterior si querían ir al cielo. Además, debían destruir todo tipo de documentos emitidos por el gobierno de Kenia, incluyendo sus documentos de identidad y certificados de nacimiento. Al ver que la mayoría de sus seguidores estaban de acuerdo con esa locura, Mackenzie decidió organizar el ayuno extremo y mortal en 3 fases. La primera fase comprendía el ayuno mortal de los menores de edad de la secta. La segunda fase comprendía a las mujeres y la última estaría comprendida por los hombres del culto, siendo Mackenzie el último sujeto que perdería la vida por inanición. Pero la realidad era que tras bastidores, Mackenzie y sus hijos solo ayunaban 2 días seguidos y luego se mantenían con un estricto menú dietético. De hecho, se encontró escrito el menú dietético del líder de la secta y sus hijos colgado en una pared de una de las casas especiales en el bosque, casa en donde Mackenzie descansaba constantemente. Mackenzie era un sujeto calculador. Sabía que si los menores eran los primeros en perecer, sus padres ya no tendrían ningún sentido para seguir viviendo. Así que todo el desastre iba a fluir, y sucedió tal cual lo acabo de mencionar. Solo que algunos seguidores abrieron los ojos a último momento y decidieron no seguir con la locura. Sabiendo que esto podría suceder, Paul había contratado a varios sujetos que tenían como único trabajo eliminar a los desertores y a aquellos que tardaban demasiado en perecer por el ayuno. Aquel trabajo fue disfrazado como ritual por parte del líder y lo llamó Día de la Boda. El ritual empezaba cuando se aislaba a aquella persona que iba a ser eliminada. Se lo amarraba en un tronco para horas después acelerar su deceso. La orden del infame Mackenzie era clara: nadie podía salir del bosque con vida. Y cuando el ritual del día de la boda se llevaba a cabo, Paul alentaba a sus seguidores para que estuvieran alegres porque aquella persona eliminada ya estaba viendo a Jesús. Pese a esto último, algunos seguidores que ya no deseaban seguir con el ayuno lograron escabullirse con sus hijos y esconderse en el amplio bosque de Shakahola, esperando por un milagro que los ayude a escapar y mantenerse con vida, pese a las brutales condiciones físicas en las que se encontraban. Algunos sobrevivientes han compartido relatos desgarradores sobre su experiencia en la secta. Una ex seguidora de nombre Salema contó cómo fue inducida a ayunar junto a sus hijos y cómo después de 7 días sin comer decidió escapar y esconderse para salvar sus vidas. Además describió cómo los menores que lloraban e imploraban por comida eran eliminados salvajemente.
El 14 de abril del 2023, las autoridades de Kenia presentaron en una rueda de prensa improvisada al autor intelectual de la tragedia. Aunque en un inicio se creyó que Paul Mackenzie había sido detenido por la policía, la realidad es que se había entregado por su cuenta a las autoridades. Según él, debido a la creciente presión y a las investigaciones en curso, Paul afirmó que él no tenía nada que ver con los hechos, ya que había cerrado su iglesia en 2019 y que probablemente sus seguidores decidieron seguir por su cuenta, sin su liderazgo, cometiendo aquellas terribles acciones en el bosque de Shakahola. Por otra parte, la cantidad de víctimas encontradas por las autoridades kenianas crecía con los días, y para el 10 de mayo del 2023 se contabilizaban 133 fallecidos. Varios reportes fueron actualizando la cantidad de víctimas, y en ocasiones las excavaciones fueron suspendidas debido a que la morgue local no abastecía más cuerpos inertes. En junio del 2024, un nuevo reporte indicó la brutal cantidad de 448 fallecidos y más de 600 personas desaparecidas relacionadas con el culto de Mackenzie. Las autoridades de Kenia se sinceraron con la situación y afirmaron que era muy posible que jamás se conociera el número exacto de víctimas. Además, ratificaron que no todos los decesos fueron por inanición, sino que existían múltiples causas como interrupción violenta del paso de oxígeno y brutales castigos físicos. Finalmente mencionaron que la mayoría de víctimas eran menores de edad. Por esos días también se corrió un perturbador rumor que afirmaba que varios cuerpos habían sido encontrados sin órganos, rumor que fue desmentido rápidamente por las autoridades y los equipos forenses. Por increíble que parezca, 65 de los sobrevivientes resultaron acusados formalmente por intentar autoeliminarse, ya que en Kenia aquel acto es considerado como delito menor y se castiga hasta con 2 años de prisión. Evidentemente, ese hecho generaría gran controversia, no solo en aquel país africano. Por otra parte, Paul Ntenge Mackenzie y otros 36 individuos más fueron acusados de múltiples delitos, entre ellos la eliminación de gran cantidad de personas. Hasta la fecha, su proceso legal ha sido sumamente complejo. Actualmente se encuentra en custodia, esperando por su sentencia, aunque continúa declarándose inocente. La perturbadora historia de la secta de Paul Mackenzie parecía haber llegado a su fin, luego de que se descubrieran las fosas comunes y el líder fuera capturado. Sin embargo, pocos días después del descubrimiento de los primeros cuerpos, las autoridades kenianas arrestaron al pastor Ezequiel Odero, líder de un grupo cristiano conocido como Centro de Oración e Iglesia Nueva Vida. Odero también sería acusado de eliminar masivamente a sus seguidores cerca del bosque de Shakahola entre los años 2022 y 2023, por lo que se lo asoció de forma directa con Mackenzie y su culto. La relación entre ambos personajes sigue siendo objeto de investigación, mientras que algunos informes sugieren posibles vínculos o colaboraciones. Odero ha rechazado públicamente tales afirmaciones, insistiendo en que su iglesia operaba de manera independiente y conforme a la ley. Lo cierto es que ambos casos han intensificado el debate en Kenia sobre la necesidad de una regulación más estricta de las instituciones religiosas para prevenir actos atroces y proteger a los fieles. El triste evento en Shakahola no ha sido el único de este estilo en la historia de la humanidad. Podemos remontarnos a las épocas del Imperio Romano, cuando en el año 73 de nuestra era, 960 miembros de la secta judía de los Sicari decidieron terminar con sus vidas antes de sucumbir ante las tropas romanas. Posteriormente, ya en épocas recientes, en el año 1978, más de 900 miembros de la secta El Templo del Pueblo, dirigida por el reverendo Jim Jones, decidieron seguir a su líder y autoeliminarse en una improvisada ciudad que habían construido en Guyana y cuyo nombre era Youngstown. Jim Jones había mezclado cristianismo y socialismo para convencer a gran cantidad de personas que lo mejor era abandonar Estados Unidos y empezar una utopía en Guyana. Una vez allí, sacó lo peor de su ser, y cuando se vio acorralado por la presencia de la prensa y un político estadounidense, quienes iban a exponer
exponer todas sus atrocidades, decidió convencer a sus seguidores para que todos abandonaran este mundo. Al igual que en el caso de Mackenzie, Jim Jones empezó la tragedia eliminando a los menores de edad, para que de esa forma sus padres no tengan motivos para rebelarse a último momento. Al igual que Paul Mackenzie, el ugandés Joseph Kipwetere convenció a cientos de sus seguidores con la idea de que el mundo se acabaría en el año 2000. Cuando la profecía falló, hizo reunir a sus devotos en una enorme iglesia, la cerró desde afuera y le prendió fuego, generando más de 500 fallecidos. Lo de sus seguidores no fue fe, fue manipulación llevada hasta las últimas consecuencias. Muchos de los devotos de Kipwetere habían vendido sus propiedades y entregado todo su dinero al líder, pero cuando se dieron cuenta que el fin del mundo no llegó, empezaron a exigir que se les devolviera todo. Así que Joseph se las arregló para eliminarlos y no dejar testigos de sus fraudes, siendo algo similar a lo que se comenta que hizo Mackenzie cuando estafó a sus seguidores, vendiéndoles terrenos que no le pertenecían, y posteriormente ejecutando el ayuno mortal para no dejar ningún tipo de testigo de sus acciones ilícitas. Otro caso es el de la Orden del Templo Solar, quienes hablaban de trascender hacia una estrella llamada Sirius. En los años 90, en Suiza, Canadá y Francia, casi 80 personas de aquella secta perecieron en rituales de fuego, proyectiles y autoeliminación, buscando aquella trascendencia. En Corea del Sur, en 1987, una extraña secta disfrazada de empresa terminó con 32 cuerpos apilados con signos de haber efectuado un ritual de autoeliminación. Algo similar sucedió en 1997 con la secta estadounidense Heaven's Gate. 41 personas se quitaron la vida convencidas de que abordarían una nave espacial que se encontraba en la cola de un cometa muy brillante que por esos días atravesaba la Tierra. Los miembros de Heaven's Gate eran adultos con trabajos, familias y amplios estudios. Pero la fe, cuando se entrega sin límites, no distingue clases sociales ni niveles de intelectualidad. También podemos agregar el caso de la rama davidiana liderada por David Koresh, que en 1993, en su complejo ubicado en Waco, Texas, se enfrentó a las autoridades estadounidenses en una batalla encarnizada que dejó el saldo de 76 personas fallecidas entre adultos y menores de edad. Muchos creen que al verse acorralados, los seguidores de Koresh decidieron autoeliminarse. La mayoría de los casos mencionados ya han sido abordados en este humilde canal y agrupados en una lista de reproducción que puedes ver en estos momentos en la parte superior de la pantalla. En todos los casos mencionados y en otros similares hubo varias cosas en común: una figura central con poder absoluto, una doctrina cerrada que se alimentaba del aislamiento y autoridades que tomaron cartas en el asunto cuando ya era tarde. El evento del bosque de Shakahola no es una anomalía. Es la continuidad de una historia que se repite una y otra vez, con distintos nombres, distintos idiomas, en distintos países, pero con un mismo mecanismo: el sectario. Paul Mackenzie es un personaje que no apareció de la nada. Su nefasta historia se construye con fragmentos de una sociedad abandonada a su suerte, desesperada y con una necesidad profunda de creer en algo cuando todo lo demás se derrumba. En el mundo de este infame líder no había espacio para el debate, solo para la entrega absoluta. Los cultos destructivos no aparecen de un día para otro, se construyen con tiempo, con indiferencia, con negligencia de los estados y con la fe maltratada de la gente. Son posibles porque la desesperación existe, porque hay personas sin rumbo y porque siempre hay alguien nefasto dispuesto a aprovecharse de eso. Esta historia nos demuestra lo fácil que es manipular a las personas cuando la sociedad está rota, cuando el abandono es norma, cuando la necesidad de pertenecer a algo se vuelve más fuerte que la voluntad propia, cuando una persona logra instalar en otros que sus promesas y profecías valen más que sus vidas. Lamentablemente, en ese punto ya no hay vuelta atrás, y eso fue lo que pasó en el caso de Paul Mackenzie y su secta.
Yo soy Jorem y me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que este tipo de historias volverán a repetirse en algún lugar del mundo? No olvides ver el resto de videos que he publicado en este canal sobre cultos destructivos. Eso ayudaría a que el canal se consolide cada vez más, animándome a seguir creando documentales de este estilo. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales. Todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.